Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Esto es el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el politólogo y analista de temas internacionales, Alfredo de la Cruz. Buenas tardes, Alfredo. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenido al rumbo de la tarde. Eh, ¿Cómo se siente? Buenas tardes. Alfredo nos acompaña desde Zoom, pero no ha encendido su micrófono. Alfredo de la Cruz. Olga, vas a tener que comunicarte con él porque él está en la plataforma, pero parece que no nos escucha porque no tiene el micrófono encendido. Alfredo, hola, ¿cómo estás? Bueno, miren, lo que llega Alfredo, vamos a tratar de comunicarnos con él. Eh, ¿Ya está en línea ahí él? No. Él estaba en la plataforma hasta hace 10 segundos y se acaba de desconectar. O Ya. sea que Olga que lo contacte vía WhatsApp o telefónica en lo que tú haces el comentario que quieres hacer Ok, y mira, te procedemos voy con a la dar un entrevista. detalle de manera específica de los commodities, como le dije anteriormente, la inmensa mayoría amanecieron a la alza en el día de hoy. No obstante, comentar, Leila, muy importante, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en relación al contexto de América Latina, al contexto económico de América Latina. Lamentablemente, por todas las situaciones que se han vivido durante los últimos 2 años, la tendencia, a pesar de las expectativas que en República Dominicana teníamos al respecto del año 2022 y perspectivas que fueron previamente analizadas por instituciones de financiamiento internacional e instituciones financieras privadas internacionales, en donde aseveraban que la economía dominicana crecería entre un 7 y un 10% para el año 2022. Bueno, pues las declaraciones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en conjunto establecen que se espera en la región un nivel de recesión bastante alto. Y como siempre, tú sabes, Leila, el fondo, al momento de dar sus recomendaciones, viene con su receta ahí mismo para, en alguna medida, garantizar los intereses de los acreedores, que en la inmensa mayoría son ellos mismos quienes nos prestan. Bueno, pues recomiendan a los países a que empiecen a grabar esas actividades económicas que tuvieron un volumen de ganancia bastante alto. Ya tenemos a Alfredo de la Cruz, hermanos, Sí, buenas así tardes. es. Buenas tardes, Alfredo, bienvenido. Alfredo es politólogo y analista de temas internacionales. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pido una disculpa. ¿Sabes cómo son estos dispositivos? No hay Tuve aquí un problema problema, no de hay la- problema. Alfredo, tú has comentado en estos días, te vi en un panel hace 2 semanas y en estos días has sido muy activo con, obviamente por tu especialidad, la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso has hablado de cómo puede afectar la República Dominicana. Cada día hay cosas nuevas con el conflicto. En el día de ayer, por ejemplo, confirmaron la ofensiva rusa en el Donbass. Ucrania respondió, recuperó la ciudad de Marianka. Estados Unidos y los aliados están analizando la ofensiva rusa. Rusia desató un infierno con la artillería en esta ofensiva. Bueno, eso es lo nuevo, cada día hay algo nuevo. Queremos tu opinión de la situación actual, porque lo último que escuché tuyo fue hace 2 semanas y como digo, cada día hay un evento nuevo. Así es, gracias. Mira, realmente habíamos hablado en un principio de los posibles objetivos de Vladimir Putin al iniciar esta operación militar especial. En un principio hablamos como toda estrategia, tiene un objetivo de máxima, un objetivo de media y un objetivo de mínima. Eh, Realmente hemos revaluado todo esto porque a veces es como muy simple decir que el ejército ruso luce empantanado y que realmente las sanciones están haciendo todo el efecto que Occidente quería. Pues hay proyecciones que hablan de que
la economía rusa, o sea, el superávit presupuestal que habrá a final de este año será el doble del año pasado. E incluso con el alza del precio de los energéticos, ha beneficiado a esto y según algunos analistas, como algunos grupos analistas como Axios y otros hablan de que finalizando este año, Rusia podría tener un superávit de 300.000 millones de dólares, lo que en cierto modo equilibraría esa cantidad de reservas internacionales que le fueron retenidas. Pero en sí, yéndonos a los objetivos o a los movimientos en el teatro de operaciones de lo que es el frente militar de la guerra, tomando en consideración que una guerra tiene, en un conflicto bélico se presentan varias guerras, y en esta de Ucrania hay al menos 3 guerras visibles: la militar, la económica, que la estamos viendo en las sanciones aplicadas, de lo que acabo de hablarle, y la guerra de la opinión pública. Aparentemente, en la guerra de la opinión pública, Occidente está ganando la narrativa. En lo que tiene que ver con las sanciones es discutible por la dependencia que hay de las economías europeas de los energéticos rusos, ya que Incluso, Alfredo, incluso en Washington se está hablando, hoy hubo una reunión de emergencia y en Washington se está hablando de la posibilidad de incluir a Rusia en la lista de los países patrocinadores del terrorismo. O sea, eso es lo máximo. sí, mira, sí, realmente esto de alguna manera muestra las preocupaciones que hay en el bando occidental, es decir, en la OTAN y Estados Unidos. Porque si las sanciones estuvieran ejerciendo el efecto deseado en su potencialidad, pues no se estarían buscando otros requisitos por donde seguir presionando. Según algunos analistas, a Rusia siguen ingresando de Europa alrededor de 1.000 millones de euros diarios. Entonces, eso te dice las implicaciones que tienen las economías de la zona euro con la economía de Rusia. Por tanto, no es tan simple romper esa dependencia. Eso es en lo que tiene que ver con el plano económico. Ahora bien, en lo que es la guerra que se está librando en el campo de batalla militar, ha habido una reorientación de los objetivos estratégicos de Moscú. Bueno, todos sabemos los errores logísticos y estratégicos que se cometieron al principio. Es normal, rápidamente Moscú ha aprendido algo que es un conocimiento de manual, que para imponerse en un conflicto bélico no es suficiente contar con un ejército supernumerario, tropas supernumeraria y equipamiento, sino que hay otras condicionantes. Pero al parecer, por la resiliencia de ese pueblo ha hecho que reorienten sus objetivos estratégicos y hayan aprendido. Y ahora todo parece enfocarse en lo que podría haber sido, sí, el objetivo primigenio de este conflicto, la unión de todo lo que es Crimea con la otra parte de Rusia, al ya haber un corredor terrestre entre toda esta zona. Es un objetivo más alcanzable y que no parece tan difícil, porque si las tropas logran cerrar la pinza que han hecho por el norte y por el sur, en todo el este, podrían tener un objetivo más o menos que Vladimir Putin podría presentar el 9 de mayo próximo, cuando se cumple, se conmemora una fecha aniversaria muy famosa y popular en Rusia. Porque realmente en otra ocasión hablaba de que de alguna manera Occidente tiene que hacer pagar a Putin por haber invadido un país soberano, pero contradictoriamente esta sanción tiene que ser aceptable a los ojos de Putin, porque no estamos hablando de cualquiera, no, estamos hablando de la segunda superpotencia global aquí en el planeta. Es decir,
que mal pudiéramos hacer o pudieran hacer las potencias occidentales al hacer sentir acorralado a Putin con el tipo de liderazgo que él posee. Bueno, podría avanzarse a terrenos que hasta ahora no son imaginables. Peñón de este lado, Alfredo, saludos. Sandy, adelante, Tú dijiste perdón, al es que no. principio que la economía rusa se estima que va a lograr un superávit. Perdón, ¿con quién hablo? Perdón. Sí, Sandy Sabiñón. Ah, mi hermano Sandy. sí, Muy bien. saludos Alfredo, un abrazo. Tú dijiste al principio que la economía rusa se estima que tendrá un superávit de 300.000 millones, si no me equivoco, eso fue lo que escuché que dijiste. Entonces, esto no podía ser un poco contradictorio del punto de vista que Rusia está recibiendo una serie de sanciones en sentido general y por supuesto de los Estados Unidos. No voy a mencionar China porque China se ha mantenido un poco equilibrado, ¿no?, en esta situación, aunque se evidencia su línea de apoyo hacia Rusia, pero ante estas sanciones que está recibiendo Rusia y la pérdida de la guerra desde el punto de vista mediático, porque y eso me parece que lo explicaste muy bien, que hay una guerra propagandística, o sea, la guerra mediática por un lado, que tiene Ucrania a favor al occidente y todos los países aliados, y la guerra en el terreno. Y se ha desvirtuado muchas cosas que se están dando en el terreno y que se proyectan en los medios de comunicación. Pero en sentido general, ¿cómo Rusia va a lograr un superávit Mira, con todas estas sanciones? yo quiero agregarle también a lo que pregunta Sandy, que en ese mismo orden, paradigmáticamente, se estima que la economía ucraniana va a caer un 40%, y son dos naciones que al margen del poderío militar que tienen los rusos están en guerra ambos. Entonces, ¿cómo se explica el crecimiento de Rusia, como pregunta Sandy? Y concomitantemente con eso, ¿cómo se explica un decrecimiento tan alto en la economía que va a ser enfrentada a los ucranianos? En un 40% se estima que va a caer su economía. Sí, gracias por la pregunta. Mira, realmente estamos hablando de dos países diferentes, obviamente. No tiene que ver una cosa con la otra que los dos países estén en guerra. Porque uno de los problemas básicos de Ucrania para en las proyecciones económicas marcar ese decrecimiento tiene que ver que la mayoría de los granos que exporta Ucrania y cereales están dañándose en el campo. Pues los barcos no pueden salir de los puertos ucranianos y se entiende donde una parte importante de su Producto Interno Bruto tiene que ver con las exportaciones de granos y cereales. Entonces eso solo, además los aeropuertos no pueden usarse, están todos cerrados. Entonces obviamente eso ya te muestra, te da una razón, un fundamento para la estrepitosa caída. En el caso de Rusia no es igual, porque independientemente de que el Fondo Monetario Internacional haya emitido una proyección de crecimiento para este año de Rusia de menos 0,8 y tanto por ciento, la realidad es que nosotros acá en Occidente tenemos que tamizar las informaciones de donde las recibimos. Usted puede escucharlo todo, puede leerlo todo, puede ver todas las cadenas, pero usted tiene que partir de fuentes alternas para usted contrastar esas informaciones. Por ejemplo, la Asociación Financiera Internacional, que es la única asociación internacional de bancos que se puede decir realmente global, tiene su centro de investigación muy prestigiado y ha hablado de las posibilidades de que al final de año el superávit de Rusia sea tremendo. ¿Por qué? Porque la economía de Rusia estaba muy saneada en comparación con las europeas, puesto que precisamente por las limitaciones que arrastraba desde la anexión de Crimea, pues Rusia se vio obligado a sanear su economía. En ese sentido, un dato interesantísimo es que diariamente de Europa, a pesar de las sanciones, Moscú recibe cerca de 1.000 millones de euros diarios solamente del gas. Pero Europa no es el único cliente de Rusia. Además, ustedes han de entender que a pesar de que 48 países aplicaron sanciones a Rusia, hay otra lista de cerca de 150 países que no le han aplicado sanciones. Y de esos que aplicaron sanciones, algunos son sanciones superficiales, no quieren entrar hacia lo profundo. Una cosa es lo que se dice en los medios corporativos que están cooptados, y otra cosa es la realidad.
porque ya la guerra lleva, vamos cercano a los 2 meses. Y aunque ciertamente inicialmente la estrategia de Washington era que alargar, que Ucrania resistiera a la embestida para alargar esa estadía de las tropas rusas en Ucrania para que las sanciones empezaran a surtir efecto. Muchos pensaban que ese conflicto no iba a ser de más de 15 días y otros que no iba a durar más de un mes, pero ya el próximo 24 se cumple un mes del primer disparo. Entonces, eso te muestra que a pesar de la economía rusa, ser una economía que no es tan grande, es una economía que se equiparable a la de Italia o a la de aquí en América Latina de Brasil, pero te muestra que entonces la solidez de su sistema, la solidez de esa economía te está mostrando porque cómo está resistiendo, porque la idea era debilitar el aparato económico para debilitar el vigoroso aparato militar, pero no está surtiendo efecto, amén de los errores estratégicos que en el campo de batalla han surgido. Pues bien, todos los estrategas militares saben, y es una máxima, que no hay estrategia que resista el primer disparo, pero no es como se pensaba. Obviamente, en términos numerarios y de fuerza, de equipamiento, de aditamiento, en una guerra convencional, obviamente que Rusia podría aplastar a Ucrania, obviamente. No se está usando todo el poder de Rusia, obviamente que no. Y es obvio que la resistencia de Ucrania no tiene solamente que ver con Ucrania, tiene que ver con el apoyo que Occidente está brindando. Ahora, la pregunta que hay aquí es la siguiente. Hasta ahora, el conflicto está en la frontera de Ucrania. ¿Cuándo ocurrirá que la guerra salga de la frontera de Ucrania? Recuerden que Occidente está pasando armas a Ucrania. Por algún lado debe ser, y todo el mundo supone que es por Polonia. ¿Qué pasaría si Moscú bombardea uno de estas entregas? Porque desde el punto de vista de la ley de guerra, sería un objetivo militar válido atacar uno de estos convoyes. En ese sentido, entonces la guerra devolvería a Ucrania y entraría y se expandiría a la Unión Europea. ¿Se dan cuenta? Entraría entonces, estaría el terreno de la OTAN. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tiempo falta para que esto suceda? Pero volviendo a la pregunta del superávit, no sé si quedó clara la respuesta o necesitan otra aclaración. Que es válido tu análisis. Otro detalle importante es que a veces en este conflicto se habla, bueno, el presidente Joe Biden habló de genocidio en este conflicto. Por su lado, el presidente Emmanuel Macron de Francia dice que si bien hay crímenes de guerra, no puede ser catalogado todavía como genocidio. Es importante saber que el genocidio implica una determinación del Estado, una voluntad implementada de manera sistemática para eliminar población de una región o de un país, ya sea por motivos religiosos, étnicos o ideológicos. En este sentido, un conflicto puede desarrollarse sin tener los ejércitos beligerantes la intención de cometer un genocidio. Sin embargo, el resultado de las víctimas tras ese conflicto puede determinar si hubo genocidio o no, si la cantidad de muertes en población civil es muy exagerado, aún la intención inicial de la fuerza beligerante, de la fuerza invasora, no hubiera sido el genocidio, podría entonces caer en la categoría de genocidio. Por eso es importante esperar. No es tan fácil al principio determinarlo, sino las investigaciones posteriores que se realizan sobre las estadísticas de un conflicto. Aunque también hemos de decir que cuando en un conflicto de esta naturaleza, porque en Ucrania se da un caso, por lo general, tú tienes en una guerra convencional que se enfrentan dos ejércitos. Acá, dado que el presidente Volodymyr Zelensky llamó a la población al marcha y entregó armas a la población, usted ha de entender que cuando un soldado se enfrenta a alguien que le hace frente, allá
pues ya deja de ser civil y es un combatiente enemigo, por tanto es un objetivo válido. Sin dorarle la píldora a Rusia, ni ser abogado de Rusia, también sería bueno investigar cuál parte de esta población no responde a esta condición. Porque recuérdese que cuando se abren los corredores humanitarios, se permite de la salida del personal civil. Luego, el personal que queda dentro, independientemente de cómo sea, se entiende que es un combatiente enemigo, por tanto son objetivos válidos. Una cosa es lo que dice la prensa corporativa, otra cosa es la realidad de la guerra. Por tanto, las investigaciones posteriores habrán de determinar esto. No es tan simple demostrar los crímenes de guerra, no es tan simple demostrar los genocidios. Por tanto, son investigaciones minuciosas y hay que esperar por las estadísticas y por el resultado de estas investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo de la Cruz. Gracias por haber compartido con nosotros todos estos análisis interesantes sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Lamentablemente hemos llegado al final del programa del Rumbo de la Tarde. Gracias a todos por su sintonía y será hasta mañana.